enhorabuena por la victoria. Alex Alfaro para Sin Ataduras y Blanquinieres. ¿Cuánto importante es ganar hoy aquí? Porque decía que hoy lo obligatorio era jugar bien, pero es indudable que los 3 puntos eran importantísimos para esta plantilla que va a dormir en la 7ª posición. Gracias. Sí, realmente lo mejor del partido es el resultado. Dos partes muy diferenciadas de la primera a la segunda. La primera ha sido bastante mala, quizá diría la peor de la temporada. No hemos tenido energía, el equipo no ha sido reconocible. Hemos llegado muy disgustados al descanso, lo mejor al resultado, que era el 0-0. Pero es verdad que luego, cuando he hablado con ellos, al final nosotros tenemos la obligación, no teníamos la obligación de ganar el partido, porque no es nuestra guerra, es nuestra presión, pero sí de hacer las cosas que tenemos que hacer para poder ganarlo. Y la primera parte no hemos estado bien, le hemos concedido a Granada la posibilidad de que nos pudiera ganar el partido o ponerse por delante, y es verdad que después del descanso la reacción ha sido muy positiva, el equipo se ha encontrado, también los cambios nos han ayudado a encontrar el partido que buscamos, porque había mucho juego directo, nos ha faltado continuidad, y bueno, pues esa acción, esta vez también hay que hablar de que hay determinados momentos en un partido pues que tienes esa suerte, que te cae, que puedes hacer el gol, o le cae a uno que puede chutar bien, que otras veces no nos ha acompañado, y hoy pues hemos conseguido que fuera gol, y bueno, pues una victoria importante, porque al final es también portería cero, que esto también es destacable. Llevábamos tiempo sin ganar fuera de casa. Bueno, Granada es un equipo que, a pesar de su situación, sabíamos que te iba a competir, que va a estar ahí peleando hasta el final, porque era una de sus últimas balas, y bueno, pues es muy difícil ganar, muy difícil. Hola, míster. Todo lo ves para el partido de tribuna. Enhorabuena por la victoria. Si me lo permite, le hago 2. Cuando arrancó la temporada se marcó un objetivo desde el club, que era que el equipo no sufriera y que no bajara a segunda división por lo que pasó el año pasado. Sí. Aragonés decía que los últimos 8 partidos, que son los que quedan, es donde se definen los objetivos de los equipos. No sé si es el momento de cambiarlo, sin la presión, porque no le toca, lo acabas de decir, que no es la guerra del Valencia, pero llegado a este punto, si el Atleti gana la Copa el sábado, el Valencia estará en posición de Conference. No sé si sin la presión de ir, pero con la ilusión, ha dicho Almeida con la ambición y Diego López con el sueño de ir a Europa. No sé si se puede cambiar un poco ese discurso No, yo creo que al final estamos en una buena situación, pero quedan muchos puntos, 8 partidos. Para tú poder estar en esta posición tienes que mantener este ritmo de puntaje, ser consistente, y tenemos que demostrarlo. La misma competición no sin nada diciendo cuál es nuestro final, pero es verdad que estamos en una buena posición, y yo creo que es un momento para disfrutarlo. O sea, ¿de qué hablamos? Venimos de una temporada del año pasado durísima, con un montón de dificultades. Las expectativas de este año, estar en este momento como estamos, disfrutar del momento sin pensar en nada más que en el siguiente partido, y no mucho. Es que creo que realmente hay que disfrutar el momento, porque es muy difícil ganar, es muy difícil tener continuidad, y muy difícil en esta jornada haber mantenido la regularidad que ha tenido el equipo. Habrá días que hemos estado más brillantes, otros días menos. Hoy ha sido de los menos, pero el equipo compite, el equipo está, y es un regalo poder estar como estamos ahora. Y la segunda es por André Almeida. Supongo que cuando analizasteis la plantilla, André sería un jugador importante en verano, pero se ha perdido casi 6 meses. Hoy le ha dado una cara diferente al equipo, y de hecho lo que hemos visto de arriba es que has acertado mucho con ese cambio, porque el equipo ha tenido balón y ha cambiado bastante. ¿Qué le puede dar al equipo en lo que queda? Porque bueno, un poco lo que nos ha dado hoy. Es un jugador que empezó jugando, luego tuvo esta lesión que le ha dejado un poco fuera. Luego es verdad que al final el ritmo de entrenamiento no es lo mismo que es el ritmo de partidos, pero hoy ha entrado bien. Ha interpretado muy bien que era lo que queríamos, que estábamos siendo demasiado directos, no teníamos un paso intermedio entre los 2 mediocentros y nuestros puntas. No encontramos el primer pase seguro después de recuperar, y él nos ha dado esa pausa, la ha tenido, luego ha tenido el acierto en el disparo del gol. Me alegro por él, porque además había hablado con él antes del partido, que estuviera tranquilo, que llegaría su momento, y bueno, pues feliz por él, porque nos ha dado lo que queríamos en el partido, y para mí ha sido un poco el jugador que nos ha hecho diferentes en la segunda parte de tener opciones.
Hola, míster Luis Mora, para Cadena SER. Sé que ha dicho que solo mira al próximo partido. El sábado hay una final de Copa del Rey que por la 7ª posición les puede interesar. La afición valencianista evidentemente va a estar muy pendiente de ese encuentro y tiene un claro favorito. ¿Usted lo va a ver y tiene también favorito para el sábado? Bueno, nuestra afición tiene que estar, pues, yo creo que contenta e ilusionada, que al final es de lo que se trata. Nosotros trabajamos para que ellos se ilusionen, para que vean a su equipo ganar, para que vean un poco cómo nos esforzamos. Por eso estaba molesto por la primera parte, porque al final no hemos sido nosotros y no... Al final, cuando tú estás en esta situación, en la temporada, tienes que ser fiel a tus principios, a lo que te ha llevado hasta aquí y no me ha gustado esto. Sí que hemos reaccionado a la segunda parte. Y nuestra afición pues tiene que disfrutar el momento, sentirse feliz e ilusionada y bueno, pues el partido del sábado, pues a ver, en la situación en la que estamos ahora pensaremos que es favorable que gane el Athletic Bilbao porque el 7º puede ir a Conference, pero yo realmente cuando llegan dos equipos que llevan mucho tiempo sin ganar ese título, tanto Mallorca como Athletic Bilbao, pues que gane el mejor, porque además queda un mundo todavía, quedan 8 partidos para que acabe la temporada y mantenerse en este nivel de puntaje o de continuidad. Vamos a ver si conseguimos estar ahí al final.